en primer lugar, que recordar que el notario redacta los instrumentos públicos. Vimos en el semestre pasado que los instrumentos públicos que se autorizan dentro del registro notarial, es decir, dentro del protocolo, dentro de ellos está la escritura pública, y es el tema que vamos a estudiar. Vamos a ir estudiando la escritura pública y cada uno de los instrumentos que vamos a redactar en el protocolo. Y vemos que dentro de la clasificación de los documentos públicos regulados en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, tenemos los documentos extendidos por funcionario público, documentos extendidos por empleado público y documento extendido por notario. Para diferenciar el documento que extiende el notario y los otros dos que hemos citado, a este se le va a llamar instrumento público. El instrumento público es el documento público autorizado por notario. Esa palabra clave, autorizado, es lo que le hace diferenciar de los otros dos documentos públicos. Nosotros sabemos qué es autorizar. Autorizar la firma del notario precedido de las palabras ante mí. Y cuando el notario es el propio otorgante, la firma del notario precedido de las palabras por mí y ante mí. Bien, entonces vamos a dar inicio. Buenas tardes. Vamos a dar inicio al desarrollo del tema. La escritura pública es un instrumento público. ¿Qué contiene una escritura pública? La escritura pública va a contener negocios jurídicos, va a contener contratos. Todo contrato es un negocio jurídico, pero el negocio jurídico no siempre es contrato, porque 1517 del Código Civil hay contrato cuando dos o más partes convienen en crear, modificar, extinguir una relación de derechos y obligaciones. Ahí hay contrato. Pero cuando no hay dos, cuando solo hay uno, en el caso del testamento, en el caso de la donación por causa de muerte, en el caso de la identificación de persona, en el caso de la modificación de la primera inscripción de dominio de un bien inmueble en el registro de la propiedad, ahí solo hay uno. Entonces no podemos decir que es contrato. ¿Qué va a ser entonces? Va a ser negocio jurídico con base al artículo 1251 del Código Civil. Ahí tenemos entonces la situación de qué contiene la escritura pública. La escritura pública va a contener entonces negocios jurídicos. Cuando comparece solo una persona, va a contener negocios jurídicos. Esos negocios jurídicos pueden clasificarse como declaraciones de voluntad, pueden clasificarse como manifestaciones del consentimiento. Y entonces vamos a encontrar que los negocios jurídicos de esa naturaleza, que va a contener el instrumento público llamado escritura pública. Se le llama también escritura matriz. Entonces vamos a ver aquí la definición de escritura pública. Y vamos a decir que para definir la escritura pública vamos a utilizar esta definición. Es el instrumento público que contiene, ya vimos que contiene, negocios jurídicos, contratos, declaraciones de voluntad o manifestaciones de consentimiento. Yo consiento, yo acepto. Ya vamos a ver cada uno de ellos. El negocio jurídico ya explicamos. Los contratos, nosotros sabemos que los contratos pueden clasificarse según su naturaleza en contrato civil, en contrato mercantil. Así los hemos venido clasificando. Y los contratos civiles se clasifican en contratos solemnes, ¿sí? O sea, contratos ad solemnitate y contratos ad probatione, ¿sí? Que sirven para probar, para demostrar, para acreditar. Los contratos solemnes son aquellos que la ley exige para su validez que consten en escritura pública. Son contratos solemnes.
yo le recomiendo haga una subnómina de contratos solemnes. Contrato solemne civil y ustedes hacen la nómina, no pasan de 5. Contrato solemne mercantil y hacen ustedes su nómina de contrato solemne mercantil con su fundamento jurídico, por supuesto. Entonces tenemos ahí los contratos calificados como solemnes. Y también hay actos calificados como solemnes. ¿Cuáles son los actos calificados como solemnes? Bueno, la identificación de persona debe de constar en escritura pública. Lo requiere el artículo 5 del Código Civil. El testamento debe de constar para su validez en escritura pública. La donación por causa de muerte, también para su validez debe de constar en escritura pública. Entonces serían actos solemnes, contratos solemnes. Hay declaraciones de voluntad, también podemos decir, la declaración de voluntad es dar algo voluntariamente, puede ser una donación entre vivos. Una donación entre vivos no es más que un obsequio, un regalo que alguien le va a dar a otra persona, pero que por su naturaleza, si se va a regalar, se va a obsequiar un bien inmueble, se va a obsequiar un derecho real sobre un bien inmueble, debe de constar en escritura pública. Entonces vamos a ver ahí en la presentación los ejemplos. Negocio jurídico. Bueno, el fundamento jurídico ya lo habíamos mencionado, 1251 del Código Civil. Los contratos ad solemnitatem, o sea, aquellos contratos que para su validez deben de constar en escritura pública. Y ahí tenemos algunos fundamentos jurídicos donde podemos encontrar cuáles son esos contratos solemnes. Algún ejemplo. Luego tenemos también los contratos ad probationem. Estos son aquellos que las personas, por ejemplo, el arrendamiento de bien inmueble, siempre y cuando el plazo no sea mayor de 3 años, que la renta no se haya pagado por anticipado por 1 año, o que uno de los contratantes lo solicite, pues no deberán de constar en escritura pública. Pueden ser en documento privado. Entonces ahí tenemos los ejemplos. Y tenemos también las declaraciones de voluntad. Vimos la identificación de persona en el artículo 5, el testamento, la donación por causa de muerte, la modificación de la primera inscripción de dominio en el artículo 1130 del Código Civil. Y las manifestaciones del consentimiento. Las manifestaciones del consentimiento, específicamente cuando ustedes lean el artículo que nos está sirviendo de fundamento jurídico, se van a dar cuenta que está relacionado con la donación entre vivos. La donación entre vivos, pues, la persona puede decir, mire, voy a obsequiarle, voy a regalarle, voy a donarle un bien a X persona, pero no está. No sé dónde está por el momento, pero voy a otorgar yo mi declaración de voluntad, una declaración de voluntad, voy a donar. Cuando la otra persona acepta esa donación, que puede ser una fecha posterior, va a ser una manifestación del consentimiento. Está consintiendo, está manifestando que acepta esa donación que se le dio entre vivos. Por eso ahí tienen el fundamento jurídico y ahí ustedes pueden apoyarse al estudiar, no leer, sino al estudiar el artículo correspondiente. Bien, entonces ya vimos la definición de escritura pública. Es el instrumento público que contiene. ¿Y qué contiene? Negocios jurídicos, contiene contratos, declaraciones de voluntad, manifestaciones del consentimiento. Esa es la definición. Algunos le agregan que consta en protocolo, que puede reproducirse, pero nosotros lo vamos a ir viendo por etapas porque sabemos perfectamente que la escritura pública debe redactarse en papel sellado especial para protocolo, ¿sí? Entonces creo que con esta definición quedamos con los elementos suficientes y necesarios para comprender qué es una escritura pública. Bien, luego vamos a tener cómo las clases de escritura pública, cómo se clasifican en el derecho notarial, oiga bien, en el derecho notarial, cómo se clasifican las escrituras públicas. Cuando hacemos esta pregunta en el examen técnico profesional, que nos expliquen cómo se clasifican las escrituras públicas, lo que nos dicen es de contrato de compra-venta de bien inmueble, contrato de arrendamiento, de mandato. No, eso no es clasificación de las escrituras públicas.
Eso es en sí los contratos, ¿no? Esos son contratos, no son clasificación de las escrituras públicas. Las escrituras públicas están reguladas en las leyes de carácter notarial, ¿no? Y vamos a encontrar en el Código de Notariado en donde están reguladas y qué clasificación de escrituras públicas regula el Código de Notariado. Vamos a encontrar 3 categorías o 3 clases de escrituras públicas. Por favor, necesito que me confirmen si se escucha bien. Me dicen si estoy hablando muy rápido. Me dicen, por favor, si se ve la presentación, porque quiero que quede claro, ¿sí? Para que no haya... Yo creo que esto nos ayuda un poquito más con la presentación para que ustedes vayan teniendo una idea mejor. En la pizarra tratamos de ir haciendo los apuntes, pero necesito que me confirmen. ¿Alguien me confirma si se escucha bien, si se escucha claro, por favor? ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Sí se escucha bien y se mira la diapositiva, licenciado. Muy bien, de acuerdo. Gracias, gracias. Entonces les decía, las clases de escrituras públicas van a ser 3 clases. Las llamadas escrituras principales, llamada también escritura matriz, que están reguladas en el artículo 8 y en el artículo 9 del Código de Notariado. En el protocolo se redactarán la escritura matriz. Ahí está el primer fundamento jurídico. En el artículo 9 se redactarán en papel sellado especial para protocolo la escritura matriz, llamada también escritura principal. ¿Por qué se le llama escritura principal? Porque subsiste, es decir, surte efectos, sirve de plena prueba, tiene efectos que pueden registrarse en los registros públicos, por eso se llama escritura matriz, porque todos esos efectos son por sí misma, no necesita de ningún otro instrumento más. Siempre y cuando reúna todos los requisitos, por supuesto, de forma y de fondo. Y luego vamos a encontrar las escrituras llamadas secundarias, accesorias o complementarias. Esa es otra categoría de la clasificación de escrituras públicas. Y vamos a encontrar esas escrituras accesorias, secundarias o complementarias, se subdividen, se clasifican en 5 categorías. Le voy a pedir favor, vamos a ver, Alexis Cooks. Sí, licenciado. ¿Nos puede hacer favor de leer el artículo 36 del Código de Notariado? Con gusto. Gracias. Artículo 36, me dijo, ¿verdad? Sí, 36, por favor. Artículo 36 del Código de Notariado. El notario podrá, al margen de la escritura matriz, razón de haber autorizado otra escritura que la adicione, aclare, modifique o rescinda, y también razonará los títulos y documentos que tenga a la vista y cuyo contenido sufra modificación en virtud de los instrumentos que hubiera autorizado. Muy bien. Entonces ahí tenemos cómo se clasifican las escrituras accesorias complementarias, ¿sí? De aclaración, de modificación, de adición, de rescisión. Ahí se van en el artículo 36 están determinados cómo se clasifican estas escrituras. Escritura de adición, aclaración, modificación y rescisión. ¿Cuáles son las escrituras secundarias o cómo se clasifican las escrituras secundarias, llamadas también accesorias, llamadas también complementarias? Son las que adicionan, son las que aclaran, son las que modifican o las que rescinden una escritura principal. Y también debemos de tomar en cuenta en el artículo 77. Le voy a pedir favor a Briana María Hernández. Sí. El artículo 77, leemos el numeral 1 y nos vamos a la literal E, por favor. Artículo 77, numeral 1, literal E. Sí, por Las favor. escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiera incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. Sí, solo que me omitió la lectura del numeral 1, por favor. El numeral 1 también. Sí. Autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes,
Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes. Dale. Las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiera incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. Muy bien, gracias. Entonces vemos ahí que cómo se clasifican. Ahí están las clasificaciones, en el artículo 36 y en el artículo 77. ¿Cuál es el objeto de esas escrituras? Pues el objeto es enmendar errores de forma, que no sean de los regulados en el 96, porque esos son errores de forma, pero esos errores de forma del 96 solo se pueden enmendar acudiendo a un juez de primera instancia. Estos errores de forma que están en el 36 y en el 77, numeral 1, literal E, los podemos enmendar con la antefirma por mí y ante mí. ¿Qué quiere decir? No necesitamos que lleguen los comparecientes, que lleguen los otorgantes, o si fue uno, que llegue el otorgante. No necesitamos. Lo vamos a hacer por mí y ante mí. ¿Alguien todavía quiere ingresar? Vamos a darle ingreso. Repítanme, por favor. Muy bien. Entonces, como les decía, un ejemplo de una escritura de aclaración, ampliación. Supongamos que en un contrato de compraventa de bien inmueble o en un mandato, en un arrendamiento, tenemos que consignar los datos de identificación de los comparecientes. Supongamos que el vendedor no le consignamos la edad y al comprador no le consignamos la nacionalidad. Entonces, vamos a tener que autorizar una escritura de aclaración. Aclarar que la nacionalidad del vendedor es nacionalidad guatemalteca y que la edad del comprador es de 40 años. Ahí está. Eso lo vamos a hacer por mí y ante mí. No necesito llamar a los otorgantes que vengan a firmar otra. ¿Alguien quiere entrar todavía? Bien, entonces no necesitamos que lleguen los comparecientes, los otorgantes, a firmar, porque esos errores de forma los podemos enmendar con una escritura de aclaración, modificación o rescisión. Bueno, cuando es rescisión sí tienen que comparecer, porque ahí se afecta. Acordémonos, hay errores de redacción. Cuando cometemos errores de redacción, todavía podemos testar, podemos entrereglonar, podemos adicionar, podemos consignar fuera de margen, podemos consignar excedido. Artículos 14 del Código Notariado, 5 del Reglamento de la Ley del Timbre Fiscal y papel sellado especial para protocolo. Errores de redacción. Cuando se tratan de errores de forma, que no consignamos la edad, no consignamos la nacionalidad, no consignamos el domicilio, no consignamos haber tenido a la vista los documentos fehacientes que lo explicamos en la sesión anterior presencial, no consignamos haber tenido a la vista, no calificamos que la representación que se ejerce es suficiente conforme a la ley, a mi juicio, lo omitimos. Esos errores de forma los podemos enmendar con otra escritura de ampliación, de modificación, de aclaración, por mí y ante mí. Pero si se trata, vean los errores de redacción, errores de forma. Los errores de forma son los que estamos hablando, omitir requisitos de forma. Y hay errores de forma que están en el 96, pero ya se relacionan con las hojas de papel sellado, de protocolo. Errores de fondo. Cuando cometemos un error de fondo, el precio, la identificación del inmueble, que no le consignamos el número del libro, no le consignamos el departamento a que pertenece el libro donde está inscrito el inmueble, no le consignamos el número de finca correcto, no le consignamos el plazo. Esos errores de fondo se pueden enmendar con una escritura de aclaración, de ampliación, de modificación. Es que fíjense que el plazo no eran 5 años, eran 3, y usted consignó 5. Bueno, pues los arreglamos lo enmendamos con una escritura de aclaración.
o de modificación si era más el plazo. Ahí sí tenemos que llamar a los comparecientes, que vengan porque tienen que venir a firmar porque es un error de fondo. Los errores de fondo son los que afectan el negocio, el contrato. Esos son los errores de fondo. Para eso sirven las escrituras accesorias, complementarias, ¿sí?, o secundarias. Y se clasifican, ya vimos, en 5 formas que están reguladas en el artículo 36 y en el artículo 77, numeral literal E. Ahí están reguladas las escrituras accesorias. ¿Qué no hacemos con estas escrituras? Las escrituras? Bueno, pues con estas escrituras accesorias, complementarias o secundarias, pues lo que hacemos es aclarar errores, enmendar errores, de forma. Y por último vamos a tener otra clasificación. No sé si hay dudas, comentarios, preguntas, alguna observación. ¿Escucho? Sí, licenciado, muy buenas tardes. Fíjese con una pregunta. Usted mencionó que los errores de forma, como determinar la edad o la nacionalidad de un otorgante, no necesitamos llamar a los otorgantes para firmar la escritura de ampliación. Correcto. Pero si el error afecta el negocio jurídico, sí los tenemos que llamar. Por supuesto, porque ya es un error de fondo, ya no es de forma. Ya. ¿Sí? Gracias, licenciado. El precio no eran 10,000, eran 100,000. O sea, el precio ya se afecta, porque los impuestos va a afectar, la inscripción en el IUCI va a afectar, los costos van a variar, entonces es de fondo. Aquí tenemos las escrituras accesorias o complementarias, tenemos cómo se clasifican las principales. Sí, le escucho a Alexis. Sí, licenciado, tenía una duda. ¿Estas adiciones, aclaraciones, modificaciones o rescisiones van en papel simple? Por favor. ¿Van en papel simple o en papel sellado especial para protocolo? Todas las escrituras, las principales, las accesorias, se redactan en papel sellado especial para protocolo. Todas las escrituras. Muy bien, gracias, licenciado. Bien, ahí tenemos una imagen, un diagrama, cuáles son los efectos de las escrituras principales. Surten efectos por sí mismas, pueden reproducirse, deben cumplir con los requisitos formales, que son los esenciales, no esenciales y los especiales. Las escrituras accesorias son de adición, de ampliación, de aclaración, de modificación y de rescisión. ¿Dónde está el fundamento jurídico? Ahí lo tenemos arriba, en el 36, en el 77 literal E, y aquí sí está, ¿ven? En la ley del timbre fiscal y papel sellado. En la ley del timbre fiscal y papel sellado, que este artículo no lo encontré en la sesión anterior, en la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos, vamos a encontrar en el artículo 13 también regulado las escrituras accesorias. El artículo 13 del Código de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo determina lo siguiente: de la determinación del impuesto en los actos y contratos. Cuando en un mismo documento se consignen varios actos o contratos afectos a esta ley, debe tomar como base para determinar el impuesto la suma de cada uno de ellos, ¿sí? La suma de cada uno de ellos. Por ejemplo, si hubiera una compraventa de bien inmueble con constitución de reserva vitalicio, ahí hay dos actos, dos contratos. Debe sumarse el valor de la compraventa del bien inmueble más la estimación para el usufructo vitalicio, en cuanto se estima el usufructo vitalicio, y poder entonces sumar la cantidad y pagar el impuesto. La suma de cada uno dice: no obstante, cuando se trate de contratos accesorios, se tributará únicamente sobre el contrato principal, es decir, las escrituras principales o escritura matriz, ¿sí? Ahí está regulado en el artículo 13 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de las escrituras accesorias, complementarias o secundarias?
Tenemos el artículo 36, el 77, numeral 1, literal E del Código de Notariado, y el artículo 13 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo. ¿Cómo se clasifican las escrituras secundarias, accesorias o complementarias? Ahí está la clasificación, ustedes lo tienen en la presentación y en los fundamentos jurídicos lo encontramos, cómo se clasifica. Bien. Por último tenemos las escrituras canceladas. ¿Qué es una escritura cancelada? ¿Cómo se cancela una escritura? ¿Qué obligaciones tengo al cancelar una escritura? Vean las preguntas. ¿Qué es una escritura cancelada? ¿Por qué se cancela una escritura? ¿Qué obligaciones tengo cuando cancelo una escritura en el registro notarial, en el protocolo? Cuando hablamos de escrituras estamos hablando del registro notarial, estamos hablando del protocolo, porque ahí se redactan las escrituras públicas. La escritura cancelada es la que ocupa un lugar, porque en el protocolo le vamos a asignar un número, el número que nos corresponde. Supongamos que sea el número 1. Número 1. En la ciudad de Guatemala, el 21 de julio del año 2025, ante mí, XX notario, comparece. Y vamos, ¿verdad? Comparece papeles de tantos años, casado, guatemalteco, de este domicilio, médico y cirujano, a quien doy fe de conocer. Pero de repente se desconfigura la impresora y se nos arruina la impresión. Una causa. Otra causa puede ser de que al momento que estamos redactando, la persona diga, mire, disculpe, fíjese que no voy a firmar. Ya me arrepentí. Puede ser. Otra causa puede ser que ya redactamos la escritura completa, ya solo falta que firmen, pero no llega uno de los otorgantes. Muchas veces sucede en los contratos de arrendamiento, cuando los redactamos en escritura pública. El fiador. Está el arrendador, está el arrendante, o el arrendante y el arrendador, y el fiador. Y el fiador le dice, ay, mire, ya me di cuenta que si no paga aquel, tengo que pagar yo, mejor no llego. Y llama, mire, mucho tráfico, no me dieron permiso en el trabajo, me enfermé, salí del departamento, salí de la república, cualquier pretexto, no llega. Y la escritura ya está redactada. Entonces, falta una firma. Puede firmar el arrendador y el arrendatario, pero falta una firma. No nos queda más que cancelar la escritura. Esa creo que es la principal causa por la cual se cancela la escritura. Porque una de las partes no está de acuerdo con la redacción, porque no llega a firmar, se cancela la escritura. Cuando falta una firma, hay que cancelar la escritura. Mire que llego mañana, dependiendo si va a poder o no va a poder, pero la escritura tiene que firmarse el mismo día. Eso es lo delicado. ¿Por qué debe firmarse el mismo día? Porque yo no sé si ayer o antier estaba fuera de la República. Y después me presentan el movimiento migratorio y yo digo ante mí, y acreditan con el movimiento migratorio que estaba fuera de la República. Falsedad. ¿Para quién? Para el notario, porque dice ante mí comparecen. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No llegó, la cancelo, pagan los honorarios de una escritura cancelada, artículo 109, numeral 13 del Código de Notariado. Honorarios de escritura cancelada. Ese es otro fundamento jurídico, honorarios de escritura cancelada. Y si van a ponerse de acuerdo de nuevo, hay que hacerlo. Con otro número, por supuesto, ya tiene otro número. Bien, entonces esa es la escritura cancelada. Causas por las que se cancela una escritura pública. ¿Qué obligaciones tengo al cancelar una escritura? Pues cuando la cancelamos, redactamos, la cancelamos. Le ponemos la palabra cancelada y nuestra firma. Ahí está cancelada. No hay que explicar por qué se canceló. No hay que culpar a nadie. He visto escrituras que dicen cancelada porque la secretaria se equivocó, incurrió muchos errores. Aunque la secretaria la haya redactado, el notario es el autor del instrumento público. No tenemos que justificar porque es solo cancelar.
Primera obligación. Segunda obligación, de conformidad con el artículo 37, literal B, tenemos que remitir un aviso al director del Archivo General de Protocolos. Tenemos que remitir un aviso. Le voy a pedir favor, vamos a ver, Claudia Manjan, licenciado, Manjan. Perdón, disculpe, me cuesta ver, es la letra muy pequeña. No se preocupe. Dígame. Disculpe, por favor, 36 del Código de Notariado, por favor, le damos lectura. Muy bien. Sí, lo que pasa es que fíjese que lo tengo en, ¿cómo se llama? En virtual. Ahorita estoy buscando el artículo, licenciado. 36. Sí. Le recomiendo sus leyes físicas, porque ahí apuntamos. Tiene razón. Esos apuntes que va haciendo le van a servir en su examen técnico profesional. Entonces, yo le aconsejo que tenga. Y además, para el día del examen, permitimos ingreso a leyes físicas. Muy bien. Perfecto, el artículo 36. El notario pondrá al margen de la escritura matriz razón de haber autorizado otra escritura que la adicione, aclare, modifique o rescinda. Y también razonará los títulos y documentos que tenga a la vista y cuyo contenido sufra modificación, en virtud de los instrumentos que hubiere autorizado. Muy bien. Entonces, eso es en cuanto a las escrituras accesorias o complementarias. Cuando redactamos la escritura matriz, la escritura principal, compraventa de bien inmueble, pero autorizamos una escritura de aclaración, de modificación, de adición, al margen de la hoja de protocolo vamos a poner una razón. A eso se refiere el artículo 36. Vamos a consignar: por escritura número 5 fue modificada la presente escritura. Por escritura número 5 de tal fecha fue modificada la presente escritura. Firma y sello del notario. Y ahí está. Esa es la razón. Y en el artículo 37, literal B, que estábamos ya hablando de las escrituras canceladas, le voy a pedir favor a Darwin Barahona. Espero que esté por ahí. No está Darwin. Diego García. Tampoco está por ahí. No le escucho, Diego. Darwin también. ¿Ahora, licenciado? Ahora sí. Ahí está Diego, ahora sí. De acuerdo, Darwin, ya le vamos a dar la palabra. Sí, Diego, hágame favor, vamos a leer el artículo 37, literal B, por favor. 37, literal B. Sí. Artículo 37. El notario y los jueces de primera instancia, cuando estén facultados para cartular, deben cumplir las siguientes obligaciones. Dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados, según el caso, de los instrumentos públicos cancelados, de los cuales no podrá extender copia o testimonio. El aviso se enviará en papel sellado de menor valor y contendrá el número y la fecha del instrumento cancelado. Muy bien, muchas gracias. Entonces vemos ahí, gracias a quienes han leído los artículos, entonces vemos que ahí está qué obligaciones tenemos cuando cancelamos una escritura. Aparte de que tenemos que consignar que está cancelada, solo la palabra cancelada y la firma del notario, tenemos que remitir un aviso dentro del plazo señalado en la literal anterior. ¿Cuál es ese plazo? Pues como ya hemos leído en la literal A, son 25 días. Ante la institución o los funcionarios, pues es el director del Archivo General de Protocolos en la capital. En los departamentos, a los jueces de primera instancia. Pero como ya hay delegaciones del Archivo General de Protocolos en las cabeceras departamentales, pues ya no acudimos al juez de primera instancia, sino acudimos a la delegación del Archivo General de Protocolos en la cabecera. Si en la cabecera aún no han instalado
delegación del archivo de protocolos, entonces sí tendríamos que ir ante el juez de primera instancia y presentar el aviso que cancelamos la escritura. Esa es una obligación que tenemos, dar el aviso. Y otra obligación que tenemos también está en el artículo 77 del Código de Notariado siempre. Vamos a pedirle favor a Eric Orozco. ¿Está Eric? Licenciado, buenas tardes. Ahí está, muy bien. Buenas tardes, Eric. Hágame el favor de leernos el artículo 77. Por favor, lee el acápite del artículo 77. Lee el numeral 8, por favor. Aparecen 5 numerales en el artículo 77. Creo que tiene problemas con su micrófono, Eric. Mejor le voy a pedir favor que en la próxima lo trate de reparar porque tiene problemas con el micrófono, se ve mucho ruido. Vamos a pedir favor a Iris Vicente. Licenciado, pero el 77 no tiene numeral 8. 77 no tiene numeral 8, hay un código sí tiene numeral 8. Vamos a usar otro código, vamos a ver. Eso hay que tener mucho cuidado porque hay unos códigos que tienen errores. Y gracias por haberme dicho, pero yo voy a ver si estamos aquí en otro código. Licenciado, mi código de notariado tampoco tiene numeral 8, solo llega hasta el numeral 5. Al numeral 5. Bien, entonces el mío está mal redactado, tiene 8 numerales. Entonces, artículo 77, numeral 4, por favor. Sí. Artículo 77. Al notario le es prohibido autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que aquellos hubieran sido firmados por los otorgantes y demás personas que intervienen. Muy bien, gracias, Iris. Entonces vemos ahí que al notario les es prohibido autorizar. Si no han firmado con una firma que falte, tenemos que cancelarla. No podemos autorizarla. No podemos autorizarla, es prohibido autorizar antes de que firmen todos. Porque de repente no llega a firmar la persona, que se arrepiente, que se enferma, que se ausentó, no llega a firmar, no podemos autorizar el instrumento público. Y que no firme los que intervienen. En la sesión anterior, ya en forma presencial, vimos quiénes más intervienen. Están los otorgantes, que son las personas que se obligan, las personas que contratan, pero están los comparecientes concurrentes, que son los testigos, los peritos, los expertos, los traductores jurados, el intérprete. Son las personas que pueden intervenir también en el negocio jurídico, en el instrumento público, no en el negocio, en el instrumento público. Pero ellos no se obligan, pero tienen que firmar. Entonces, si no firman todos, no solo los otorgantes, sino también los que intervienen, el notario tiene prohibido autorizar. Ya sabemos qué es autorizar. ¿Cómo se autoriza? La firma del notario precedida de las palabras ante mí. Bien, entonces ahí tenemos lo de las escrituras canceladas. Y si ya vimos cuándo se cancela una escritura, si ya vimos cuáles son las obligaciones que tiene el notario al cancelar una escritura. Cancelada en la hoja de protocolo, consignar cancelada y la firma del notario, remitir el aviso correspondiente. ¿Qué debe de contener el aviso? Bueno, vimos a qué funcionarios hay que remitir el aviso. Entonces, digamos, se lo vamos a remitir al director del Archivo General de Protocolos. Señor director del Archivo General de Protocolos, aplicando el Código de Ética, de manera atenta, le aviso que la escritura número 5 de fecha 15 de julio del año en curso fue cancelada. Guatemala, 21 de julio de 2025. La firma y el sello del notario. Ahí está el aviso. Y lo remitimos al director del Archivo General de Protocolos. Ya hemos cumplido. Le escucho, Alexis. Sí, licenciado, este aviso sí se redactaría en papel simple. En papel simple. Todos los avisos los redactamos en papel simple. Ya no hay
papel sellado. Ya no hay. ¿Sí? Sí, es lo que vimos el semestre pasado. Entonces. Sí, eso lo vimos en el semestre pasado. Por favor, creo que hay estudiantes que no estuvieron el semestre pasado con nosotros. Por favor, cuando leamos papel simple, entre paréntesis, la frase papel sellado del menor valor, lo consignamos entre paréntesis, ¿sí? Y le ponemos una anotación. Ve el artículo 45 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Eso se los he estado insistiendo constantemente desde el semestre pasado. Bien, entonces ya tenemos ahí cómo se clasifican las escrituras principales, accesorias y las canceladas. ¿Cuál es la regulación jurídica? Y esto nos va a servir porque esto es para redactar la escritura pública. Esperemos de que ya en nuestras las próximas clases presenciales ya podamos redactarlo. Bien. No sé si hay dudas, comentarios o alguna observación ahí en lo que hemos visto. Yo prefiero que ustedes pregunten. Estamos tratando de ir implementando acá. En el semestre pasado me recuerdo que mencionamos mucho en algunas sesiones que tuvimos, mencionamos a don Rolandino Pasagier. Él es el padre del derecho notarial. Él fue en la escuela de Bolonia en el siglo XII, quien empezó a efectuar estudios del derecho notarial. Esta parte de la ciencia del derecho, el derecho notarial, pues diría yo que es joven todavía, no tiene mucho tiempo, pero sí habían antecedentes, como vimos históricamente, había la pragmática de Alcalá, había el fuero real, anteriormente estaba el código de Hammurabi y también el código de Justiniano, donde ya se regulaban algunos aspectos de la actividad del notario. En aquel tiempo yo digo actividad porque no era una profesión, sino que era un oficio. Pero don Rolandino Pasagiero, el padre del derecho notarial, que fundó la escuela de Bolonia, se dedica a estudiar las partes de la escritura pública, porque él dice que para que la escritura tenga una redacción adecuada, para que no sea un trozo de letras, así dice, para que no sea un trozo de letras, porque muchas veces es bueno, ¿y dónde le consignamos la fecha? ¿Dónde consignamos el nombre? ¿Qué va primero? ¿Va la edad? ¿Va la nacionalidad? Todos esos elementos que don Rolandino Pasagiero se dedicó a estudiar, nos da la clasificación de las partes de la escritura pública. ¿Qué partes tiene la escritura pública? Y vamos a ver nosotros que las partes de la escritura pública, vamos a ver que las partes de la escritura pública son tres partes de la escritura pública que tienen su regulación jurídica en la legislación guatemalteca. Vamos a encontrar que tenemos la parte llamada introducción. La primera parte se llama introducción de la escritura pública. Esta parte de introducción de escritura pública se subdivide en dos elementos, ¿no? El encabezamiento y la comparecencia. Esa es la introducción. Para cuando vamos a redactar ya nuestra primera escritura pública, vamos a tener presente que hay tres partes. La introducción. Primero vamos a redactar la introducción. Y la introducción tiene dos partes. Va a tener la parte del encabezamiento y la comparecencia. ¿Cuál es el encabezamiento? Si vemos el artículo 29 del Código de Notariado, ahí vamos a encontrar regulados los elementos que contiene la introducción. El encabezamiento lo vamos a encontrar regulado en el artículo 29, numeral 1. El número de orden de la escritura. Entonces, el número de orden de escritura, tomamos la hoja de protocolo y le vamos a consignar 1, nuestra primera escritura que vamos a redactar. El lugar y la fecha, en la ciudad de Guatemala, el 21 de julio del año 2025, ante mí. 2 puntos y el nombre del notario. El nombre y la calidad. Ante mí, 2 puntos, consignamos el nombre
coma, notario o notaria, según sea el caso con ustedes. Esa es la parte de el encabezamiento. Luego viene la comparecencia. Entonces viene, 1, en la ciudad de Guatemala, el 21 de julio del año 2025, ante mí, XX, notario, comparece. Ahí está. Si es 1, comparece. Si son 2, comparecen por una parte. Acordémonos que vimos en la sesión presencial anterior, parte es la persona o grupo de personas que representan un mismo derecho. Esa es la parte, ¿no? Y está regulado en el artículo 29, numeral 12, la palabra parte, por una sola parte, ¿no? Y la parte en la doctrina dice, es la persona o grupo de personas que representan un mismo derecho. Por eso cuando ustedes estudian el Código Civil, van a encontrar derechos del vendedor, derechos del acreedor, derechos del comprador, ¿no? Obligaciones del vendedor. Por eso, porque es la parte que representa un mismo derecho, una misma obligación. Entonces viene, comparecen. ¿Quiénes van a comparecer? Pues el nombre de la persona que va a comparecer. Y seguimos el artículo 29, numeral 2, el nombre, luego viene la edad, luego viene el domicilio, la nacionalidad, la profesión, ocupación u oficio, cómo se identifica, cómo lo vamos a identificar. Y entonces vamos a encontrar en el numeral 3 y en el numeral 4 las formas de identificar a los comparecientes. Aquí va. Eso es la comparecencia, que forma parte de la introducción de la escritura pública. Si vamos a asistirnos o asociarnos de un traductor jurado, también en la introducción. Si vamos a asistirnos con testigos de conocimiento, ya en la sesión anterior explicamos la clasificación de los testigos, explicamos los requisitos para ser testigo, también explicamos quiénes no pueden ser testigo y cómo se califican en el instrumento. Todo eso es parte de la introducción de la escritura, que tiene dos partes, el encabezamiento y la comparecencia. Luego viene el cuerpo. El cuerpo ya se compone de cláusulas. Cuando decimos otorgan contrato de compraventa de bien inmueble conforme las siguientes cláusulas. Hasta ahí termina la introducción y viene el cuerpo, ¿no? Cuando decimos de las siguientes cláusulas. Y entonces vamos a aplicar el artículo 29, numeral 7. Sí, numeral 7. Artículo 29, numeral 7. La relación fiel, clara y precisa del acto o contrato. Eso es el numeral 7. Vean qué amplio, la relación fiel, clara y precisa del acto o contrato. Esa es la creación del notario. Manifiesta el propietario o manifiesta Juan Pérez que es propietario del inmueble. Eso es legítimo, no, porque hay quien dice manifiesta que es legítimo propietario. Es propietario sencillamente. No pueden haber propietarios ilegítimos, es legítimo. Manifiesta Juan Pérez que es propietario del inmueble ubicado en, y vamos a consignar la dirección donde está ubicado. El que está inscrito en el registro general de la propiedad de la zona central con el número, consignamos el número en letras. Folio, en letras. Del libro, consignamos el número del libro y el departamento. Eso es muy importante con el derecho registral. Los libros tienen un número, las fincas, los inmuebles se identifican con un número de finca en el folio donde están inscritos y el libro y departamento al que pertenece. Eso es lo que tenemos. Entonces de ahí empieza el cuerpo, en la primera cláusula. Entonces vamos a ir por partes, vamos a ir redactando. Yo sé que es posible que algunos de ustedes ya lo hayan hecho, ya lo hayan repetido, ya saben qué contiene, pero aquí estamos obligados a ir explicando paso por paso
cómo vamos a redactar la escritura pública. Y en el semestre pasado, como hay estudiantes que no estuvieron con nosotros, pues yo les voy a pedir favor de seguir los lineamientos que damos acá en el curso, ¿sí? Los lineamientos. Por ejemplo, eso de legítimo propietario, a mí no me parece. Eso de persona de mi anterior conocimiento, tampoco, porque la ley no regula eso. El artículo 29, numeral 4, numeral 3, regula fe de conocimiento. Esa frase de persona de mi anterior conocimiento la vamos a sustituir y vamos a decir a quien doy fe de conocer. Esa es la redacción adecuada. Bien, entonces, esa es la técnica notarial, porque aquí acuérdense que la formación del notario tiene 3 elementos. La formación jurídica, por eso citamos los fundamentos jurídicos, por eso les exigimos que sus respuestas tengan fundamento jurídico, porque es una formación jurídica. La formación científica, porque estamos viendo esta parte de este elemento de las partes de los intereses. Este es elemento doctrinario. No hay ningún artículo que regule la parte de introducción, la parte comparecer. No hay. Este es doctrinario. Y se lo debemos a don Rolandino Pasajero. El cuerpo. Pues no hay ningún artículo que regule el cuerpo en la escritura. No, lo que regula son las cláusulas. Las cláusulas, la redacción fiel, clara y precisa del acto o contrato. Ahí viene la creación del notario y aquel elemento que vimos en el semestre pasado. Aplica el derecho objetivo condicionado a la voluntad de las partes. Derecho civil, código civil, derecho mercantil, código de comercio, y lo vamos a aplicar en el instrumento público. Bien. ¿Cómo se subdivide el cuerpo? Bueno, el cuerpo se subdivide en cláusulas. Las cláusulas, ¿por qué lo redactamos con cláusulas? Lo redactamos con cláusulas porque no podemos utilizar punto y aparte. Solo podemos utilizar punto y seguido. ¿Por qué no utilizamos punto y aparte? Porque no podemos dejar espacios en blanco. Si la primera cláusula, la frase nos termina a la mitad de la línea y utilizáramos punto y aparte, tendríamos que continuar abajo y dejamos el resto en línea, el párrafo. Las cláusulas son los párrafos que integran el cuerpo de la escritura pública. Entonces, si redactamos el primer párrafo de conformidad con las siguientes cláusulas: primera, manifiesta Juan Pérez que es propietario del inmueble ubicado, inscrito en el registro, que consiste en lote de terreno con construcción, servicio de agua potable, energía eléctrica, y termina a la mitad de la línea. Si termina a la mitad de la línea y usáramos punto y aparte, tendríamos que seguir en la línea siguiente y dejamos un espacio en blanco. Pero como el artículo 13 no nos permite dejar espacios en blanco, por eso separamos los párrafos en cláusulas. Porque una cláusula es un párrafo que compone el cuerpo de la escritura pública. ¿Cuántos párrafos puede tener una escritura? ¿O cuántas cláusulas? En otras palabras, ¿cuántas cláusulas puede tener una escritura pública? No hay límite. Una escritura de constitución de sociedad puede tener 20 o 25 cláusulas. Entonces no hay límite, es la creación del notario. Entonces las cláusulas van a contener manifestaciones. Manifiesta el vendedor que es propietario, es una manifestación. También pueden contener declaraciones. ¿Qué diferencia hay entre una manifestación y una declaración? La declaración es cuando es bajo juramento, cuando la persona declara bajo juramento. Esa declaración, como por ejemplo el artículo 5 del Código Civil, la identificación de persona. Si leemos el artículo 5 del Código Civil, vamos a encontrar, artículo 5 del Código Civil, el que constante y públicamente use un nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento, o use incompleto su nombre,
u omita alguno de los apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada. Declaración jurada hecha en escritura pública. Entonces, la cláusula va a contener declaraciones. Por eso debemos de saber cuándo vamos a consignar manifiesta. Manifiesta es una declaración simple. Declaración simple. Pero la declaración es cuando se ha hecho bajo juramento. Bajo juramento, como en el caso del artículo 5. Ese es bajo juramento. En el 1130 también hay otro ejemplo en el Código Civil, bajo juramento. ¿Alguien pregunta algo? Yo oí que sonó la manita. Bueno. También va a tener advertencias. El cuerpo del instrumento también va a tener advertencias. ¿Advertencia como cuál? El artículo 30 del Código de Notariado. Vamos a pedirle favor a Susana Ovalle. Artículo 30 del Código de Notariado, por favor, Susana. Muy bien, gracias, Susana. Entonces vemos ahí hay una advertencia. Eso es para citar un ejemplo, ¿no? Porque entonces vamos a consignar en la escritura por advertencia que le hace el infrascrito notario. Infrascrito es el que firma. Por advertencia que le hace el infrascrito notario, el vendedor manifiesta que sobre el bien que vende no pesan gravámenes ni limitaciones que puedan afectar los derechos del otro otorgante, y que está enterado de las responsabilidades en que incurre si así no lo fuere. Eso lo redactamos en la escritura. Esa es la advertencia. Por eso el cuerpo también tiene advertencia. Y vamos a ver más adelante algunos otros ejemplos donde se tienen advertencia. Pero esto es únicamente para que tengamos la idea que contiene el cuerpo de la escritura pública. Las cláusulas. Las cláusulas son párrafos que integran el cuerpo de la escritura pública. Las cláusulas pueden contener manifestaciones, pueden contener declaraciones, contienen advertencias. Y por último tenemos el cierre. Veamos cómo está regulado jurídicamente. Esta estructura está regulada jurídicamente. En el artículo 29, numeral 1, está el encabezamiento. En el artículo 29, numeral 2 al numeral 6, está la comparecencia. En el artículo 29, numeral 7, está el cuerpo de la escritura pública. Y en el artículo 29, del numeral 8 al numeral 12, está el cierre, que es la última parte, se le llama cierre del instrumento público. El cierre va a contener la fe que va a dar el notario. ¿Qué documentos tuvo a la vista el notario? Pues dependiendo del negocio jurídico, dependiendo del contrato, ¿qué documentos vamos a tener a la vista? Comúnmente, el documento de identificación. Como ya consignamos en la parte de encabezamiento, quien se identifica con el documento personal de identificación, con código único de identificación, consignamos los códigos, los grupos de número de los códigos, extendido por el Registro Civil, Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica. Lean su DPI, lean su documento, quién extiende ese documento, y ahí dice Registro Nacional de las Personas, República de Guatemala, Centroamérica. Así tenemos
que redactarlo, ¿no? Entonces, aquí solo vamos a decir, doy fe de haber tenido a la vista el documento o los documentos, si son dos o varias personas, los documentos de identificación, los documentos personal de identificación. Ahí ya no vamos a redundar, ya solo vamos a dar fe. ¿Qué más tuvimos a la vista? ¿Qué otro documento tenemos que tener a la vista? Por ejemplo, un contrato de compraventa de bien inmueble. Pues el título, el documento con que acredita la propiedad. ¿Y con qué va a acreditar la propiedad? Con el testimonio de una escritura. Licenciado, aquí está mi escritura. Lo que tiene ahí no es la escritura, lo que tiene es el testimonio. 66 del Código de Notariado. El testimonio es la copia fiel de la escritura matriz. Entonces vamos a indicar, aquí sí, como allá arriba no lo hemos citado, aquí vamos a indicar de haber tenido a la vista A, los documentos personal de identificación relacionados, porque ya los identificamos. B, el testimonio de la escritura número 15, autorizada en la ciudad de Quetzaltenango, el 20 de enero del año 2000, por el notario XX, con el cual el vendedor acredita el derecho que ejerce. Hay que indicar con qué está acreditando él ese derecho. ¿Qué más vamos a decir? Bueno, ¿qué es lo que tiene los impuestos? De haber tenido a la vista el comprobante del pago del último trimestre del impuesto único sobre inmueble, porque eso lo regula el artículo 69 del Código de Notariado. De haber tenido a la vista el comprobante del pago del último trimestre del Código del Impuesto al Valor Único sobre Inmuebles. Y lo regula también el artículo 45 de la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles. Si hay que transcribir alguna resolución, porque muchas veces hay que transcribir resoluciones, ya sea de carácter administrativo o sea de carácter judicial. Creo que la vez pasada, ya en alguna de las sesiones, cuando vimos el ejemplo del artículo 324 del Código Procesal Civil y Mercantil, tenemos que transcribir una actuación judicial y una resolución judicial. Ahí hay que transcribirlas en forma íntegra, literalmente. El que literalmente o la que literalmente dice. Y entonces abrimos las comillas. ¿Por qué abrimos comillas? Porque lo estamos copiando literalmente. Si tiene cifras, si tiene abreviaturas, tenemos que copiarlo literalmente. Eso nos permite consignar cifras y abreviaturas en el instrumento público cuando lo estamos transcribiendo literalmente. Bueno, ¿qué más? Ya tenemos la transcripción, la advertencia del pago de los impuestos. Si el acto o contrato está afecto a impuesto, que puede ser impuesto al valor agregado o puede ser impuesto al valor del timbre, hay que indicar que le advertí del pago del impuesto a que está afecto el presente contrato. Ya no decimos qué impuesto ni cuánto, solo que le advertimos. ¿Qué más le vamos? Aquí hay advertencias. ¿Qué más le vamos a advertir? Le vamos a advertir que debe de presentar el testimonio en el registro correspondiente. Y le decimos que el registro correspondiente porque puede ser que sea el registro general de la propiedad de la zona central, o que sea el registro general, el segundo registro de la propiedad con sede en Quetzaltenango, o que sea el registro de personas jurídicas, o que sea el registro electrónico de poderes. Por eso le decimos el registro correspondiente, ¿no? Porque puede ser no solo uno, o pueden ser varios, ¿no? O puede ser no solo el de propiedad, sino que hay otros registros. ¿Qué o más va al cierre? Que le dimos lectura, ¿no? Porque muchos en la escritura, que por designación del compareciente le di lectura, no es designación del compareciente, es la ley. La ley es la que nos obliga a darle lectura. Si vemos el artículo 29, numeral 12, dice, la fe de haber leído el instrumento a los interesados, ¿no? La fe de haber leído el instrumento a los interesados, ¿no? Pero hay quienes dicen que por designación de los comparecientes le doy lectura. No, no son los comparecientes, es la ley la que nos obliga a leerle a los comparecientes el contenido de la escritura pública. Ve que hay técnicas notariales ahí que ir aplicando. Bueno, entonces
de haberles advertido de los efectos, de que lo aceptan, lo ratifican y lo firman. Todo eso va en el cierre. El cierre está del numeral 8 al numeral 12. Lean, estudien esos numerales porque nos van a servir para la redacción, ¿no? Yo por eso les digo, lo doctrinario, pues pueden consultar libros, pueden consultar textos, pero lo técnico y lo práctico lo vamos a ver en las sesiones. Y luego viene el otorgamiento. ¿Qué es el otorgamiento? Bueno, el otorgamiento es cuando las personas contratantes manifiestan su voluntad. ¿Cómo van a manifestar su voluntad? Bueno, con la firma. El otorgamiento es el momento en que los contratantes firman. Ese es el momento. Quienes lo aceptan, ratifican y firman. Uno no puede firmar, bueno, lo acepta, ratifica y firma el vendedor. No así el comprador, quien por no poder hacerlo deja la impresión dactilar del dedo pulgar derecho. Firmando a su ruego, Juan Pérez. Y lo calificamos. Persona civilmente capaz, idónea y de mi conocimiento. Y ahí termina la escritura. Ese es el otorgamiento. Y luego viene la autorización. Consignamos las palabras ante mí y abajo de las palabras ante mí, la firma del notario. Y ahí tenemos, en teoría, jurídico, doctrinario, el contenido de la escritura pública. ¿Dudas, preguntas, comentarios, observaciones? Licenciado, muy buenas tardes. Fíjate, con una pregunta. Usted mencionaba que los otorgantes pueden manifestar su voluntad también con la impresión dactilar. Sí. Pero, ¿cómo se comprueba que esa impresión dactilar sea realmente del sujeto que comparece en la escritura pública? La fe pública del notario, artículo 1. El notario tiene fe pública para autorizar actos o contratos. Es la fe pública del notario. Pero el 186 dice, salvo el derecho de redarguir o de nulidad o falsedad. Bueno, pues, quien esté interesado en redarguir el instrumento público porque usted dice que no es la impresión dactilar o digital, pues tiene que impugnarlo ante un juez y tiene que demostrarlo ante un juez. Y solo un juez puede declarar la nulidad o la falsedad del instrumento público. Además de eso, hay un testigo que va a firmar a su ruego. La fe pública es lo elemental en este caso. Gracias, licenciado. Ahí tenemos un ejemplo de introducción. Está el número de la escritura, está el lugar y la fecha, y está el nombre y la calidad del funcionario que va a autorizar, del notario. Sí, Alex, le escucho. Sí, licenciado, disculpe, yo tenía una duda muy interesante que vi en unos grupos de Facebook. Como bien sabemos, las escrituras públicas van dentro del registro notarial o dentro del protocolo. Entonces, sí, es lo mismo. El artículo 5 del reglamento de la ley de impuesto de timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolo establece que el protocolo tiene 25 líneas del anverso y 25 del reverso. Entonces le voy a leer este caso, le tomé captura. Dice, ¿qué puedo hacer en el caso de que me sobren 8 o 6 líneas de las hojas de protocolo, siendo el lado anverso? Ya están firmadas de los comparecientes, solo faltaría mi firma y sello. Todavía no he sacado fotocopias por lo mismo que no sé cómo debo proceder. Según sé, puedo hacer mi firma más grande, pero en sí mi firma es pequeña. 2. Realizar mi firma y sello hasta abajo, o bien realizar una línea diagonal. Como bien dijo hace unos momentos, que en el protocolo no se debe dejar espacio. Entonces, por eso me pareció muy, muy curioso esto. Sí, mire, si le sobraron 8 líneas, dice 8 líneas, 10 líneas, 15 líneas, ya está la autorización, es decir, ya consignó ante mí. Puede consignar la firma al costado, al siguiente delante de mí. Lo que pasa es que muchas veces yo tuve la oportunidad de estar en el registro de la propiedad como operador electrónico y muchos notarios se equivocaban y consignaban la firma arriba delante de mí.
Entonces se le suspendía por eso, porque esa es la firma precedida de las palabras ante mí. Yo por eso mejor aconsejo que la firma la consignen abajo de las palabras ante mí. Si la firma del notario es pequeña, pues a continuación en la siguiente línea ya viene la otra escritura. Si ahí tenemos, por ejemplo, la 8 en la presentación en la pantalla, terminó en la línea número 20, le consigno el ante mí, hago la firma, ya en la 21, en la 22, ya empieza la escritura número 9. Esa es la solución. Acuérdense que el artículo 13 del Código de Notariado, formalidades del protocolo, los instrumentos se redactarán en uno a continuación de otro, siguiendo el riguroso orden de fechas. Uno a continuación de otro. Terminó en la número 8, en la línea 20, ya está la autorización del notario de las palabras ante mí, ya en la 21-22 empieza la número 9. Esa sería la secuencia, aplicando el artículo 13 del Código de Notariado. En el artículo 13, en el numeral 1, los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina, a mano, de manera legible y sin abreviaturas. A ver, por aquí está. En el cuerpo, el instrumento, la numeración, sus espacios en blanco, donde se redacta, donde dice que se redactará uno a continuación de otro por riguroso orden de fechas. Así que está en el numeral 2. Los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación de otro, por riguroso orden de fechas, y dejando de instrumento a instrumento. Ahí estaba ya la respuesta. Solo el espacio necesario para las firmas. Ese es el numeral 2, artículo 3. Esa es la solución. Tiene razón. Es que sí, muchos te comentaban que tenía que firmar más grande o más pequeño, dejar el resto de líneas. Pero usted ya me dio la respuesta y sí tiene razón. Sí, ahí tenemos la respuesta. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, algún otro comentario. Ahí tenemos un ejemplo de introducción. Es la primera parte del instrumento público. La introducción y está el encabezamiento. El encabezamiento. Y luego creo que tenemos, que no nos salió muy bien, tenemos la comparecencia. No nos salió la comparecencia. Sí, aquí sí se nos pasó, pero ahí está la comparecencia, todo lo que lleva, porque está hasta el nombre del notario, es la introducción, y luego dice: comparecen por una parte el señor fulano, y vienen todos los datos, está actuando como gestor de negocios, y es una compraventa de derechos de posesión, y luego va a venir el cierre. Ahí está el cierre, está el otorgamiento y está la autorización del notario. Eso es para ejemplificar. Y hay algunas cláusulas especiales que regula la legislación. Vamos a citar algunos ejemplos aquí. Está la cláusula de indemnización regulada en el 1436 del Código Civil. Está la cláusula, también la cláusula compromisoria, que está regulada en el artículo 54 de la Ley de Arbitraje y el artículo 671 del Código de Comercio. Tenemos también la cláusula de protocolización en el artículo 65 del Código de Notariado y 27 del Código de Comercio, para citar algunos ejemplos, porque hay otras cláusulas de protocolización, como por ejemplo el artículo 37 de la Ley de Organismo Judicial, y hay otras como el 222 del Código Procesal Civil y Mercantil, pero es para que tengamos una idea. Luego viene la cláusula de indexación en la Ley de Libre Negociación de Divisas, la Ley Monetaria, y por último tenemos la cláusula especial, que es en cuanto a los mandatos en el Código Civil. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, alguna observación. Si no, lo dejaríamos ahí y estaríamos pendientes para el día viernes en nuestro horario acostumbrado
siempre de la manera virtual, para poder concluir ya algunos de los del tema número 2. Creo que nos falta muy poco, si no me equivoco, por ahí va a ir terminando. Yo les pido favor que tengan su programa ahí al alcance para que ustedes vayan fiscalizando qué temas vamos exponiendo. De repente porque el examen se hace con base al programa, de repente omito la exposición de algunos temas. En la otra sección omití algo de aquí, no me apareció en la presentación, no sé por qué, pero si omití el día viernes, se lo voy a complementar a ellos. No sé si hay dudas, comentarios, si no, pues ahí la haríamos por terminada la sesión. Bueno, si no hay dudas ni comentarios, que tengan buena tarde. Nos veremos el día viernes virtualmente a la hora del programa. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde.